Sí, tuvimos una reunión, los legisladores de la oposición de la provincia de Santa Fe, concejales también, opositores al gobierno municipal y provincial, ONGs, organizaciones sociales, vecinales, organizaciones de defensa de los derechos del consumidor, en la oficina municipal del consumidor, una reunión abierta, convocada con antelación, fundamentalmente para oponerse al aumento del 42% en la tarifa de aguas y saneamiento, en la tarifa de ASA, que ha propuesto el gobierno provincial. Básicamente, ¿por qué? Porque este aumento no se condice con ninguna pauta inflacionaria, ninguna estimación inflacionaria, ni del INDEC, ni del IPEC, ni de consultoras privadas, pero además sería el quinto aumento de una seguidilla. Hubo 4 aumentos anteriores del 2008 hasta la fecha que terminaron engrosando en distintos rangos, en distintas categorías de usuarios, los rangos 2, 3 y 4, que son el 70% de los usuarios residenciales, básicamente son de los 2 millones de usuarios que tiene ASA en la provincia de Santa Fe. Si nosotros hacemos un recorrido por esos aumentos del 2008 hasta la fecha, es decir, durante las gestiones de Wiener y durante las gestiones de Bonfatti, nos encontramos con que en el rango 2 se aumentó más del 450%, en el rango 3 más del 550% y el rango 4 llega a 680% de aumento, casi 700% de aumento de la tarifa de agua. Dicho todo esto, en cuanto al costo, ¿no es cierto?, del servicio, nosotros también señalamos que tampoco se condice este aumento que pretende el gobierno provincial, que pretende ASA, con las inversiones realizadas en el área. En los 2 últimos años se comprometió, por ejemplo, a instalar 20.000 medidores durante el año 2012, 46.000 medidores durante el año 2013 y colocó respectivamente 5.000 y 3.000. Pero después tenemos otras obras comprometidas año a año, como el acueducto del Gran Rosario, que solo sirve para hacer un tramito, sacarse alguna foto. Hemos visto cómo el gobernador en el 2012 se ha sacado fotos. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? El gobierno provincial está progresivamente desentendiéndose de las obras en materia de agua, de saneamiento. Si nosotros vemos el presupuesto del 2010 hasta acá se ha duplicado en la provincia de Santa Fe, el presupuesto general, pero el presupuesto dedicado a agua y a saneamiento bajó casi a la mitad, ¿no es cierto? En términos constantes, ¿no es cierto? Ni siquiera estamos teniendo en cuenta una progresión alrededor de la inflación, es decir, se duplicó el presupuesto general y bajó a la mitad el presupuesto de agua. Una cosa insólita. Lo que se está haciendo es retirando de alguna manera el subsidio que tiene este servicio, que necesariamente tiene que ser subsidiado porque el agua potable, el agua en general, es un derecho humano básico, el acceso al agua. Se le va retirando ese subsidio y se lo traspasa al particular, que tiene que empezar a pagar de su propio bolsillo las obras que debería sostener el Estado, pero a su vez esas obras después no se hacen, ¿no es cierto? Y estamos totalmente, repudiamos los dichos del gobernador Bonfatti cuando hace poco señaló que lo que se paga de agua es irrisorio si se compara con lo que sale una botellita de agua mineral. Precisamente el Estado tiene que garantizar que el conjunto de la población pueda tener acceso al agua y no tenga necesidad de comprar agua mineral, bidones o lo que fuera para acceder al agua potable. El problema no es que el agua o el servicio de agua esté barato, el problema es que el agua mineral es cara. Otra discusión es en torno a la calidad del servicio. Hay zonas enormes en la ciudad de Rosario con un acceso no deficiente, un acceso casi nulo muchas veces al agua, sin presión, ¿no es cierto? Hay muchísimos vecinos de la ciudad de Rosario que además al costo del agua le tienen que sumar el costo de la electricidad, por ejemplo, para bombear el agua, ¿no es cierto? Nosotros casualmente cuando íbamos a anotarnos para el registro para la audiencia pública que se va a realizar del ENRES, ¿no es cierto?, en función de este futuro
y aparente aumento que se va a decretar por parte del gobierno provincial, justamente teníamos una vecina al lado, en el box de al lado, reclamando en función del costo altísimo que estaba teniendo en materia de agua, sumado a la electricidad que tenía que pagar para bombear el agua y para poder realmente tener agua corriente adentro de su casa. Ni hablar de cuestiones que tienen cuestiones intratadas o no trabajadas, como la cantidad de arsénico en agua en muchísimas localidades de la provincia, de lo que también recibimos denuncias cotidianas, etcétera, etcétera. Todas esas obras dedicadas o que debería dedicarse a la mejora de la calidad de vida de la población, del acceso al agua potable, de la calidad del agua, en realidad no se vienen realizando por este mismo proceso del que venía señalando, ¿no? La progresiva desinversión y el intento de volcar todo el costo de las obras necesarias, repito, obras que o se hacen mal, tarde o no se hacen, en las espaldas de los usuarios, básicamente, ¿no? Otro tanto podríamos hablar de la electricidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y de la EPE. Digo, hay desinversión, en algunos casos, como la EPE, subejecución de presupuestos, que de alguna manera redundan en términos concretos, operativos, en que el Estado se desentiende de determinadas inversiones y que las traslada al conjunto de la población. Cuando en un ente de estas características o en un área, en un ministerio que aborda cuestiones tan sensibles, no se invierte o hay una subejecución de partidas, y esas partidas van a parar a rentas generales y de rentas generales van a parar a prensa y propaganda, difusión, etcétera, en realidad se está priorizando una política del embellecimiento, la política de la difusión pública de supuestos logros, una política de inversión en materia de prensa, inversión en materia de imagen, en desmedro de inversión en materia de obra pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el insumo que aumentó que justifique esto? Ninguno, es el traslado de las obras que corresponden al Estado provincial en la espalda de los trabajadores, de los humildes, lo que todos los días van y juntan monedita a monedita para pagar, en este caso, un servicio esencial y que no se puede dejar de pagar. Yo no puedo dejar de pagar el servicio de agua y arriesgarme a que me corten, no puedo dejar de pagar la luz y arriesgarme a que me corten, porque hoy todo funciona de esa manera, con electricidad, ¿no? Digo, todo esto son servicios esenciales.